Gracias, queridos amigos. Avanzamos aquí en Disyuntiva TV en este miércoles de retrospectiva financiera. Ya saben ustedes, hoy sí tenemos afortunadamente la participación de nuestro queridísimo contador Rolando Colchado Valenzuela, que como siempre nos va a dar luz sobre estos asuntos que pues parecen y son complicados, pero Rolando nos lo hace fácil de entender. ¿Cómo estás, mi querido Rolando? Bienvenido, qué bueno tenerte hoy en el programa. Muchas gracias, Jorge. Igualmente, muy buenos días a todos. Y nuevamente es un gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes. Bueno, pues ayer lanzó su candidatura Trump para reelegirse otros 4 años. Entonces, yo siento que Trump es una persona que actúa con el estómago, no con la cabeza. Es una debilidad que yo le veo y que México podría aprovechar, aunque desafortunadamente las autoridades no hacen caso de los comentarios y de las sugerencias. Y voy a hablar, el tema es Aikido contra Trump y su reelección. Aikido contra Trump. Sí. El Aikido es una técnica de combate japonesa, la cual utiliza la fuerza del oponente para vencerlo. Y entre mayor sea la fuerza que él descarga contra el defensor, mayor es el daño que se causa. Claro. Entonces, nosotros como mexicanos no debemos de pensar igual que Trump. Debemos de pensar con la cabeza, sobre todo tomando en cuenta que el mexicano es una persona muy creativa y muy inteligente, y eso me consta a través de todos los años que he vivido y que he comprobado sobre la creatividad y la forma como el mexicano piensa. Por ejemplo, ahorita hay una Face o Twitter en los medios sobre de que no hay que comprar productos en empresas de marcas norteamericanas. Entonces, yo pienso que no es correcto esa forma de pensar. Eso es pensar con el estómago, porque nosotros debemos de defendernos de Trump, no contra el pueblo norteamericano. Por ejemplo, la clave como China pasó de la pobreza extrema a ser la primera potencia económica es generar y atraer inversiones para crear fuentes de empleo. Imagínense que acabamos con la inversión norteamericana, que es la inversión más importante del país. México entraría en una crisis y una ruina total. Adicionalmente, ¿cuántos mexicanos trabajan en empresas norteamericanas? Claro. Que vamos a dejar sin chamba? Y no solo eso, hay muchas personas que hicieron un gran esfuerzo y compraron una franquicia y se están defendiendo y trabajando todos los días, y vamos a dejar de comprarles porque la marca es norteamericana. Eso es pensar con el estómago, no con la cabeza. Sí, y ser ignorantes, mi querido Rolando, ¿no? Como cuando van y le rompen los vidrios a un McDonald's, a un Starbucks, ¿no? ¿Por qué se llevan la riqueza nacional? No, al contrario, están generando empleos, están generando oportunidad y están haciendo una inversión, todas esas personas en este mundo globalizado, y se aprovechan las marcas que son moda y que son tendencia en el mundo y que sirven justamente para invertir y pues generar riqueza al fin y al cabo, mi querido Rolando. Exacto. De hecho, a mí al presidente chino le preguntan ¿qué es mejor, el capitalismo o el socialismo? Y dice, a mí eso me vale gorro. Lo importante es ver qué país tiene más dinero y ahora vamos a generar nuestra riqueza en base a la riqueza de los capitalistas. Entonces, pensar inteligentemente es defender y proteger la inversión extranjera que tanta falta nos hace. Ahora, otra cosa que yo siento que estamos o podemos actuar con el estómago es las guerras que hace Trump contra los países. Ya le puso aranceles a la Comunidad Económica Europea, a China, a Brasil, a Canadá, a México.
Entonces, si él nos impone un arancel, pues adelante, ponme el arancel. Yo no te voy a contestar con un arancel, porque el arancel quien lo paga es el comprador. Entonces, ese arancel que tú le impones a México, quien lo va a pagar es mi cliente de Estados Unidos. Entonces, si tú quieres perjudicar a tus empresas, adelante, ¿no? Yo no voy a perjudicar a tus empresas y yo no te voy a imponer ningún arancel. Y aparte, se puede manejar ese efecto a nuestro favor. Miren, si podemos ver el cuadro número 2, que eso ya también lo había comentado, es un cuadrito donde suponemos, por ejemplo, que hay un producto mexicano. Aquí vamos a ver lo que yo siempre he hablado, la economía en dos dimensiones. Yo tengo una maquinaria o un producto que me cuesta en México 1.900.000. Entonces el tipo de cambio antes de la amenaza de Trump de poner aranceles era de 19 pesos. Entonces, en dólares, eso representa $100,000. Pero con la amenaza que nos hizo de que iba a imponer un arancel del 5% hasta llegar al 25%, pues con esa simple amenaza, ni siquiera fue efectiva. Con la amenaza el tipo de cambio se fue a 20 pesos. Si yo divido mi 1.900.000 entre 20 pesos, ya ese producto en el extranjero, en la dimensión de la globalización, ya vale 5% menos. Entonces, si yo quiero proteger a mi cliente que me siga comprando, yo le puedo decir, mira, pues para protegerte del arancel yo te hago un descuento del 5%. Si Trump le pone un impuesto del 5% sobre la nueva base de $95,000, lo que él paga son $4,750, perdón, lo que le podemos beneficiar del arancel, pero nosotros nos ahorramos $5,000, la diferencia entre los 100,000 y los 95,000. Y así sucesivamente, si le pone 21 pesos, ya mi nuevo valor en el extranjero de ese producto mexicano es 90,000, que es un ahorro de 9,524. Si me pusieron un arancel del 10%, significa que el arancel sería de 9,048, pero ya mi ahorro son de 9,524. Si me voy al extremo, al 25% de arancel, yo con 24 pesos tengo un ahorro de $20,833. Entonces, en lugar de $100,000, ya mi producto en el extranjero vale $79,167. Al 25% son $19,792. Pero yo tengo un ahorro mayor de $20,833. Eso es con mi comprador de productos. Pero a nivel internacional, los productos de México se abaratarían. Lo que sí sería importante es no dejar que se vaya más de 24 pesos, que sería un ajuste del 26%. Si analizamos lo que hizo China, por eso, perdóname Rolando, por eso se decía que si había opción ante la aplicación de aranceles, con las que amenazaba a Trump, no necesariamente, claro que sí hay opciones, no necesariamente no aceptar todo China. Lo que se aceptó, ¿no? Exacto. Ahí fue un error, porque por un lado a Trump no le convenía cancelar el Telecam, perdón, porque es un arma porque logró grandes acuerdos a favor de Estados Unidos, pero tampoco le convenía imponer un arancel, porque sí iba a echar de enemigos a todas las personas que votaron por él, agricultores, campesinos, empresarios, cámaras de comercios, los mismos republicanos estaban en contra de que pusiera aranceles. Era una tontería. O sea, ¿para qué tantos años de negociación del TEMEC si a fin de cuentas se iba a quedar a un lado? Porque si nos ponen aranceles, entonces ya de qué sirve el TEMEC, no sirve para nada. Pero otra cosa mucho más peligrosa que también he comentado y que no se han dado cuenta los negociadores y nuestro Congreso, que nada más se dedica a aprobar sin analizar, es una cláusula que es el capítulo 33, en el cual ya no se va a poder mover el tipo de cambio
y tendrá que mantenerse fijo de acuerdo a lo que establece el Fondo Monetario Internacional. Mire, la causa por la cual Estados Unidos cada día aumenta su déficit, lo podamos ver en la lámina 3. La 3. El saldo en cuenta corriente es los movimientos del estado de resultados de cada país. Trump, como empresario, se dio cuenta de la importancia del saldo en cuenta corriente, cosa que no han hecho los anteriores presidentes. Está tratando de enfrentar a los países con aranceles, que es una tontería porque es castigarse. Pero miren, en la época de Eisenhower, Estados Unidos tenía superávit de 23.412 millones de dólares. En la época de Kennedy también tenía superávit de 94.666 millones de dólares. En la época de Johnson también tenía superávit. Pero en 71 se quitaron las reglas y entonces ya cada país puede mover su tipo de cambio. Y China y la India en 1978 empezaron a devaluar su moneda para abaratarse. Y fíjense lo que pasó. En 1980 ya empezó Estados Unidos a tener un déficit de 51.701 mil millones de dólares. Reagan aumentó el déficit. Bush, padre, aumentó 407 mil millones de dólares. Clinton aumentó a 2.204.700 mil millones de dólares. Y así ha ido aumentando. ¿Y eso por qué se genera? Pues porque como Estados Unidos es la economía eje y un dólar siempre es un dólar, ellos no pueden ajustar sus precios a nivel internacional. Acuérdense que lo importante es ver la dimensión de la globalización, porque lo que está cambiando el mundo y la riqueza son los precios a nivel internacional. Y esos precios China y la India los han logrado bajar a porcentajes exagerados a través de devaluar en mayor proporción a su inflación. China lo hizo de 1978 a 1994, entonces ya con eso se quedó quieto. Pero hablábamos del ejemplo anterior de que si ajustamos hasta 24 pesos, estamos hablando de un ajuste del tipo de cambio del 26%. China en 1984 devaluó el 41.13. Con el 41.13 se le empezó a disparar la inflación y entonces en el 87 y 88 no devaluaron nada, 0% de devaluación. Pero en el 89 el 26.87 y en 94 el 43.40. Lo importante es cuidar la inflación, que no se dispare y que no se genere una espiral inflacionaria. Si vemos la siguiente cuadro, el 4, ahí es algo más crítico. ¿Cuál es otro problema muy grave que tiene México? Pues de que su inflación es mucho mayor que la inflación de Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en 2018 la inflación de México fue el 4.83%, mientras que la de Canadá y Estados Unidos fue el 1.9%. Eso que va a originar que la zona de México va a ser la más cara del planeta, porque Estados Unidos no puede ajustar su moneda y nosotros vamos amarraditos de la mano con ellos. Pero aparte de nuestra inflación, nos va a dejar fuera de competencia con Canadá y Estados Unidos. Miren, en la gráfica aparece la zona euro. ¿Cuál fue el problema tan grave que enfrenta España y Grecia? Pues de que su inflación es mayor que el resto de los países europeos y se maneja un solo tipo de cambio. Entonces, en 1999, que fue cuando se inició el euro, vean Alemania, comparado contra el dólar de Estados Unidos, tenían precios inferiores en el 3.48%, pero España estaba por arriba de los precios de Estados Unidos en un 29.28 y Grecia en el 14.68. Luego a los genios de la Comunidad Económica Europea se les ocurrió revaluar el euro para tener una moneda fuerte y poderosa y dar en la torre al dólar. ¿Qué originó? Pues que se elevaron los precios.
Entonces, eso inició en crisis 2003. De la zona en euro. 2007 llegaron a estar un 57% arriba del dólar. ¿Qué pasó? Que Alemania, que tiene una inflación tan baja, estaba un 28.82 más cara que Estados Unidos. Pero vean España el 96.02 y Grecia el 75.26. ¿Qué originó eso? Pues de que esos países, España, por ejemplo, que tiene 46 millones de habitantes, se tuviera más de 6 millones de desocupados y trabajadores que tenían su chamba de repente la perdieron su casa. Y por ejemplo en Grecia hay un artículo que saqué en el que un año, en 2007 hubo 100,000 suicidios de la gente que estaba desesperada por la situación económica. Imagínense qué le puede esperar a México si la diferencia de inflación es tan elevada, y no ven nuestros legisladores, nuestro presidente ni los expertos este punto que es tan importante, porque yo hablo no con suposiciones ni porque lo leí en el periódico, ni con opiniones, sino que vengo analizando las cifras económicas de los países a través de más de 30 años, y aparte teniendo un sueldazo en Televisa con magníficas prestaciones, me arriesgué para irme a Square Deal Company para aprender de globalización, y pues todo ese aprendizaje pues no está sirviendo de nada porque los expertos y las autoridades les vale gorro. Ellos siguen sus opiniones viendo nada más la dimensión interna, cuidando la inflación y cuidando el tipo de cambio. El peso se revaluó, qué padre, vamos muy bien. Sí, pero al revaluarse nos encarecemos. Vamos a ver la última lámina. Es el caso real de Argentina. O sea, este es un caso de la vida real, soportado con cifras que a lo mejor ningún experto lo ha hecho. En la época de 1989, ya lo hiciste tú, Hugo. Ya lo estás haciendo tú como experto. La inflación en la Argentina fue del 4.923.55%. Ese es en la columna 2. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Menem? Fue tratar de mantener un tipo de cambio igual al dólar. Mire, por ejemplo, en 1991 ya un peso argentino era igual a $1. Ajá, sí, entonces fue bajando la inflación interna, pero no se dio cuenta que en la dimensión de la globalización los precios de los productos argentinos se fueron elevando. Se encarecieron, claro. Entonces, estaban 39.9 sobrevaluados, se fueron casi al 60, al 65, al 67. Acabó Menem inclusive contrayendo deflación, entró Fernando Larrúa, pero lógicamente, ¿qué ocurre cuando los productos de un país se encarecen? Pues la gente de ese país compra afuera y utiliza divisas, y los países de fuera venden ahí porque obtienen más divisas que en otros países. Eso origina que se queden sin divisas, y al quedarse sin divisas vienen las devaluaciones. Entonces de $1 se quedó Argentina sin reservas y se devaluó más de un 300% el peso argentino. Se fue a 3.32 pesos por $1. Ese es un ejemplo claro de lo que nos puede pasar queriendo competir con potencias cuya inflación es mucho menor, y aparte ellos tienen la posibilidad de que si no tienen dólares fabrican, y entonces ya cubren sus gastos, claro, y no llegan a tener crisis. México no puede hacer eso. O sea, ¿cómo es posible que nuestro Congreso no se haya fijado en ese artículo, en el capítulo 33? Pues eso lo comento porque, por un lado, yo creo que lo peor que le puede pasar a México es que Trump se reelija. Entonces, le estamos poniendo una alfombra roja para que se reelija, lo estamos apoyando y no estamos trabajando inteligentemente para ponerle piedritas para que no lo logre. Así que lo estamos apoyando. Ahora él dice en su discurso, no, yo logré el temé y aparte controlé la migración gracias al esfuerzo y el dinero de México. Así es. Y no me extrañaría que a lo mejor hasta hayan aceptado pagar parte del muro.
no me extrañaría. Sí, pues. Porque el mismo Trump dice, no quiero un presidente miedoso. Él mismo en sus libros dice, si mi oponente me muestra miedo, lo hago pedazos. Si se me enfrenta, entonces ya negociamos. Como ha sido con China, ¿no? Y con otros países y Corea, ¿no? Que no han cedido en nada a sus presiones, incluso Irán, ¿no? Que ya hasta se habla de una eventual guerra, Dios no lo quiera, pero pues no han cedido en lo más mínimo, a contrapelo de lo que ocurrió aquí, que no había opciones. Todo el mundo dice, no es que no había opciones, no fue lo mejor, pero no había de otra, y aquí lo habíamos anticipado contigo, sí había de otra. Tanto se criticó en su momento a Peña Nieto por haber recibido durante la campaña aquí en México a Donald Trump, y ahora pues le estamos haciendo el caldo con todas las directivas que envió él en el tema migratorio, y que justamente ayer presumía en su acto de lanzamiento de campaña con miras a la reelección. Ahora sí que logró, dice él mismo, lo que nunca se había logrado con México. Ningún gobierno de los Estados Unidos había logrado imponer, se dice Rolando, ni siquiera en los tiempos más álgidos, vaya, de la migración mexicana hacia los Estados Unidos, que México vigilara la frontera sur de los Estados Unidos como se está haciendo ahora, no la nuestra, no nuestra frontera sur, nuestra frontera norte y frontera sur de los Estados Unidos. En fin, si hay un impulso realmente a la reelección de Trump, justamente se la estamos dando aquí y ahora, mi querido Rolando, como bien apuntas. Sí, le estamos poniendo la bandejita en charola de plata, como dicen, para que se realice. Ya nos olvidamos de que los migrantes mexicanos que trataron de pasar separó a los hijos de los padres y a los hijos los metió en jaulas. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno no haya dicho nada? Si hubiera sido el gobierno de Israel, olvídense, Estados Unidos se lo acaba, o otro gobierno con otro país. Que vamos a aceptar y vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a ayudar a un presidente que nos odia, un presidente racista, que desconoce todos los acuerdos y todas las negociaciones, porque él en la mañana se amanece enojado y saca disposiciones y indicaciones y amenazas para que de repente nos impongan sanciones y nos pongan aranceles, estableciéndose acuerdos que fueron y duraron tantos años en su negociación. Pues qué triste, o sea. Sí, ahora falta ver, querido Rolando, cómo se desarrolla su campaña, y si las encuestas siguen siendo adversas para él, pues seguramente volverá a sacar la amenaza de los aranceles o cualquier otra contra nuestro país, mi querido Rolando, dependiendo de lo que ocurra de aquí a la elección el próximo año en los Estados Unidos. Sí, aparte nos quitó los aranceles, pero voy a ver, si veo que no son suficientes, se los voy a imponer otra vez. Entonces, ¿qué negociación? ¿Qué tanto festejo nacional por esa negociación? Yo no la veo así, pero en fin, es ya lo decíamos aquí, Rolando. Y respeto a la de los demás. Así es, ya lo decíamos aquí. Claro que había opciones, en lugar de bajarse los chones, como lo hizo el señor Ebrard con esta negociación, que hicieron pasar como un gran triunfo, que en realidad no lo fue. Fue un gran triunfo, pero para el señor Trump. Exacto, para su campaña. Así es, mi querido Orlando. Pues muchísimas gracias. No sé si gustes agregar algo. No, nada más. Muchas gracias. Perfecto, redondo y muy completo, como siempre, tu comentario y tu análisis aquí en Disyuntiva TV, queridísimo Rolando. Gracias por tu tiempo, que sabemos lo tienes muy comprometido, pero también tienes el compromiso con nosotros aquí en Disyuntiva y lo atiendes siempre que puedes. Muchísimas gracias, querido Rolando, por ello. Un abrazo. A todo tu equipo, muchas gracias. Buen día a todos. Un abrazo, Rolando, que esté todo muy bien. Igualmente, hasta luego.